Hola de nuevo, superhéroes. El día de hoy vamos a hablar sobre el pasado simple. Al igual que el presente simple, el pasado simple es una de las formas más simples de comunicación que existen en un idioma, en este caso en inglés. Y a diferencia del presente simple, lo que va a hacer el pasado simple es que vamos a expresar nuestras ideas sobre algo que ya pasó. En español también hay una equivalencia con el pasado simple y es simplemente el pasado, así se llama en español. O también lo he encontrado como pretérito, pero es lo mismo. Es para mencionar o expresar algo que ya pasó. Expresar algo que pasó antes de que yo lo expresara. En español, cuando queremos decir algo que ya pasó, lo que hacemos es cambiar el verbo. Es decir, cambiarle una parte al verbo, conjugar el verbo en pasado. Por ejemplo, en lugar de decir yo como, decimos yo comí. En inglés es lo mismo. Vamos a cambiar la forma del verbo y con esto nos vamos a expresar en pasado. El auxiliar para el pasado simple es la palabra did para todos los pronombres y en presente hay veces que se escribe y hay veces que no. ¿Cuándo sí se escribe? Cuando el verbo lo ponemos en presente o en su forma base. Por ejemplo, I did eat ramen. También podemos decir I ate ramen. Ahora, este verbo eat y ate es el mismo, solo que acá arriba está en presente o en su forma base y acá abajo está en pasado. Pero estas dos estructuras dicen lo mismo porque la de arriba tiene un auxiliar y la de abajo tiene el verbo en su forma en pasado. O sea que hay dos formas de decir lo mismo, sí. Y no solo dos, hay muchas más. Hay muchas formas de expresar la misma idea, pero mientras estén correctas, puedes usar la que quieras. Antes de continuar, te quiero presentar a la superhéroe de esta lección. Se trata de Irina Sendler o Irina Sendler. Ella fue hija de un médico allá en Polonia en el siglo pasado. Su papá, como era médico, acostumbraba darle consulta gratis y atención médica gratuita a las personas pobres de su área, así como en ocasiones pagaba a él de su bolsillo por los medicamentos de estas personas que no podían pagar por la atención médica ni por los medicamentos. Y esto se quedó muy grabado en la memoria de Irina, o de Irena. Como lo quieras pronunciar, Irina es en inglés, Irena es en español. En algún momento Irena estaba trabajando en el Departamento de Bienestar Social de Varsovia, en Polonia, cuando cierto dictador, cierto político populista de un país llamado Alemania, decidió que era hora de invadir el resto de Europa, y así lo hizo. Así que en septiembre de 1939 tomó el control de Polonia. Irena estaba trabajando en este departamento de bienestar social y gracias a su puesto pudo falsificar documentos para que los soldados polacos heridos pudieran recibir atención médica, pudieran recibir asistencias del gobierno, pero en algún momento los alemanes, que ya habían tomado por completo Polonia, decidieron convertir una parte de la ciudad de Varsovia en una cárcel enorme para toda la gente. Y en esta cárcel los tenían ahí porque eran opositores del gobierno, porque el gobierno alemán, en su carácter populista, condenaba a todos aquellos que sentía que fueran opositores de su régimen. Entonces, en esta parte de la ciudad pusieron murallas, metieron a la gente ahí, y no creas que los tenían muy felices y contentos jugando y bailando, no. Los tenían todo el tiempo amenazados, los trataban mal, no les daban comida, no había forma de tener atención médica, hasta que hubo una epidemia de tifus. Algunos oficiales, algunos soldados alemanes se enfermaron de tifus y para prevenir, para evitar que pasara esto de nuevo, mandaron enfermeras y médicos a esta prisión improvisada que habían hecho en Varsovia. Y dentro de estas enfermeras y médicos que llegaron a esta prisión de Varsovia estaba Irina. Estaba camuflada como una enfermera. Se disfrazó de enfermera. Ella no tenía formación de enfermera. Había estudiado leyes y filosofía. Nada que ver con las áreas de la salud. Aún así,
Dada la situación y dado que estaban en un conflicto a escala mundial, ella se puso el uniforme de enfermera, entró a este lugar de Varsovia y cuando vio las condiciones, vio cómo tenían a la gente, vio a los niños que no tenían comida, vio que había personas a las que les estaban dando un muy mal trato, vio que estaban golpeados, heridos, los vio en muy malas condiciones. Obviamente se entristeció por ellos y buscó la forma de ayudar. Así empezó a sacar a los niños escondidos en donde fuera, como fuera, en cajas de herramientas, bolsas de basura, costales de papas. Hubo una niña a la que incluso sacó en un cargamento de ladrillos. Todas las personas que sacó de ahí, sabiéndolo o sin saberlo, les salvó la vida. Porque los que se quedaron, desafortunadamente, la gran mayoría no sobrevivieron a ese encierro. Se calcula que Irena Sandler salvó a 2.500 niños de ese infierno. Esto no era como un juego, porque a cualquier persona que se atrapara sacando niños de esa prisión, no se le iba a dar un juicio, simplemente se le iba a terminar con su existencia. Y así pasó. Un día de 1939, en octubre de 1939, la policía secreta de Alemania arrestó a Irena. Se la llevaron a una celda, le hicieron unos interrogatorios bastante violentos, bastante feos, la maltrataron bastante en estos interrogatorios, pero ella nunca reveló los nombres de los niños a los que había salvado. Es decir, les volvió a salvar la vida. Si ella hubiera revelado sus nombres, hubieran quedado completamente en riesgo y a merced de los invasores alemanes. Ella fue sentenciada al paredón y se dio por desahuciada. Pero un soldado alemán, que casualmente también era un superhéroe, escuchó la historia de Irena y fue a buscarla a la mitad de la noche. Le dijo: Irena, tenemos que llevarte a un nuevo interrogatorio. Irena pensó lo peor, porque cada uno de estos interrogatorios había sido muy violento con ella. Pensó que este iba a ser el último y no iba a poder vivir más allá de este interrogatorio. El soldado pasó saludando a los demás guardias que había en esa prisión por los pasillos. Llegaron a la puerta principal. Este soldado la abrió y le dijo a Irena en un polaco muy cortado: «Briach, corre y sé libre». Gracias a eso, Irena pudo escapar de esa prisión, pudo reunirse con la resistencia y una vez acabada la guerra tuvo una vida tranquila y pacífica. Afortunadamente, Irena vivió hasta los 98 años de edad, fue reconocida por la Orden del Águila Blanca y como persona justa entre las naciones. Desafortunadamente, el día de hoy Irena no se encuentra con nosotros. Pero Irena sigue viva en todas las personas que sacó de ese infierno y en sus descendientes. Y nos enseñó que con amor y valentía podemos salvar vidas. Ahora que conocemos a nuestra superhéroe de esta lección, comencemos. Blue, yo estoy un poco cansado porque he grabado muchas lecciones el día de hoy. Encárgate. Nos vemos. A la orden, jefe. Muy bien, mis pequeños superhéroes. Les pondré el primer ejemplo de esta estructura. Irena Sandler Saved Children. Las partes de la estructura son el sujeto, que en este caso es Irena Sandler, el verbo, que en este caso es saved, y el complemento, que son los children. ¿Qué significa la palabra saved? Significa salvó, aunque también puede significar salvaba. Y esto es porque cuando a un verbo de los llamados regulares le agregamos ed al final, se vuelve un verbo el pasado. Es decir, la forma verbal en pasado termina en ed. Por ejemplo, saved pasaría en pasado como saved. Work sería worked. Y study sería studied. Aquí vemos que cuando el verbo termina en y latina o
se elimina esta letra y se agrega en su lugar la terminación ed. Y cuando termina en letras como P, esta letra se duplica y se agrega después de esta duplicación de letra la terminación ed. Por ejemplo, stop sería en pasado stopped y shop sería shopped. También existen verbos que no son regulares y a estos se les conoce como verbos irregulares. Pero estos ya los veremos en la próxima lección. Por ahora, basta saber que en el pasado simple afirmativo, la estructura es el sujeto, seguido de un verbo en pasado y un complemento. Aunque, en ciertas ocasiones, se puede utilizar el auxiliar did. El auxiliar did es el pasado del auxiliar do. Y así como do es el auxiliar del presente simple, did es el auxiliar del pasado simple. Si quisiéramos hacer un ejemplo como el anterior, pero utilizando el auxiliar, quedaría como Irina Sendler did save children. Esta es una forma un poco primitiva de expresarnos en pasado cuando no sabemos cómo decir el verbo en pasado. Ahora te daré un ejemplo de negación en pasado simple. Irina Sendler did not surrender. Los componentes de esta estructura son Irina Sendler, obviamente es el sujeto, el auxiliar did, el not, que se utiliza para hacer una negación en cualquier estructura, y surrender, que es el verbo. Notarás que cuando utilizamos did, ya no tenemos que poner el verbo en pasado. Esto es, porque no necesitamos especificar dos veces que la estructura se refiere a una cosa que pasó. Dicho de otra forma, si ya dijimos que estamos hablando en pasado, no tenemos que repetir que estamos hablando en pasado. Ahora la traducción de esta estructura parece que dice Irina Sendler hizo no rendir. Pero como estamos aprendiendo a traducir las ideas e interpretarlas y no a traducir palabra por palabra, lo correcto es decir Irina Sendler no se rindió. Ahora traduciremos este otro ejemplo. How many kids did Irina Sendler save? Notarás que es una pregunta. Si quisiéramos traducirlo palabra por palabra, diríamos, ¿cómo muchos niños hizo Irina Sendler salvar? Pero esto no tiene ningún sentido en español. Así es que la idea correcta sería ¿cuántos niños salvó Irina Sendler? O ¿a cuántos niños salvó Irina Sendler? En la próxima lección haremos muchos más ejemplos de pasado simple. Hasta entonces. Esta lección se dedica respetuosamente a la memoria de Irina Sendler.